¿Qué tal? Muy buenas noches. Nosotras somos Dos con Todo. En este ya bendito viernes logramos llegar a este día. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul. Gracias por recordarnos que te gusta decirle bendito al viernes. Mira, hoy hacemos un buen juego de colores. Sí, nos coordinamos sin planearlo. Colores otoñales. Bueno, pues hace unos minutos el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de horas de discusión e incluso gritos, ya aprobó la Ley de Ingresos 2026, es decir, los billones de pesos con los que va a contar el gobierno federal para los proyectos del próximo año. También desde muy temprano surgió este tema del exdirector de Fonden en tiempos de Peña Nieto. Habló la presidenta Claudia Sheinbaum a pregunta de nuestra compañera Romina Gándara, y horas después la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, se deslinda de él, a pesar de que hay fotografías donde pues justamente Morena lo apoyó como candidato en su momento. En el Con Todo, ¿qué traemos? En el Con Todo, Dul, les tenemos información de seguimiento acerca de el pasado de este grupo Sociedad Civil México, con el que ahora Claudio X González está buscando impulsar una iniciativa de reforma electoral. Para eso tiene que recabar más de 130,000 firmas. Entonces les vamos a hablar de quiénes conforman este grupo conocido como Sociedad Civil México. Acompáñenos, va a estar bueno el programa, las vamos leyendo en el chat y empezamos ya con este Dos con Todo. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por estar aquí ya en la última transmisión de Sin embargo al aire de este viernes. Por ahí ya están hablando de caguamas, aguántenos tantito, todavía hay bastante información. Sí, esperen esta hora de información que preparamos para ustedes y siguen con su viernes alegre. José Núñez nos está mandando saludos desde Temezcal Valley, California, y también por acá. Perdón por adelantarme, María Romero nos estaba hablando de lo que se espera el día de mañana. Dice, se esperan en 19 estados otra vez movilizaciones contra Donald Trump en el denominado Día No Reyes, No Kings. Hacíamos la cuenta, 9 meses de que ya inició su segundo mandato y que su aprobación ha ido decayendo poco a poco a la par de sus decisiones arancelarias e imperialistas. Sí, Du, les vamos a dar información de estas manifestaciones a las que se están convocando en Estados Unidos. Les agradecemos mientras a quienes nos van dejando sus mensajes. A Javier Flores, a Lupe Trejo nos envía saludos. Igual José Núñez, María Romero, Maxter Popes, Rodolfo Salas. Gracias por conectarse. Araceli López también, quien le agradece a Pedro Mellado por la información que compartió en Puntos y Comas. Pues nos vamos a la información para que se entretengan un poco. Otra vez la Cámara de Diputados en el Pleno protagonizó un show. En esta ocasión los protagonistas Alfonso Ramírez Cuellar de Morena y Rubén Moreira de el PRI, brazo derecho de Alito, dirigente de este partido. Esto en la discusión, larga discusión de la Ley de Ingresos 2026. Hace un par de minutos ya se aprobó a nivel particular, luego de varias reservas presentadas. El Pleno aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026. Les decía, los billones de pesos con los que va a contar el gobierno federal para los proyectos y deuda del próximo año. 352 a favor, 128 en contra del bloque opositor, ya lo sabe, y 0 abstenciones. Ahora sí estuvieron pues casi todos los 500 diputados, a pesar de que ayer se desvelaron, aprobando en lo particular
los aumentos a el IEPS, que se aplica no solo a bebidas endulzantes, ahora con edulcorantes, también al cigarro, a los juegos catalogados como violentos, y también, para reiterarlo a Rodolfo Salas y a quienes tenían duda, también para bebidas alcohólicas, incluyendo la cerveza. Bueno, ¿en qué consiste la previsión de lo que justo prevé el gobierno ingresar el próximo año? 10.193.000 millones de pesos a través de principalmente impuestos. En otros tiempos era principalmente ingresos petroleros, ahora son impuestos. 5.838.000 millones de pesos van a venir de impuestos, también derivado del monto de ingresos fiscales a obtener. Durante el ejercicio 2026 se proyecta una recaudación federal por otros 5.339.000 pesos, haciendo un total de más de 10 billones. Por ejemplo, en cuestión de Pemex y sus deudas, que por cierto, paréntesis, ¿se acuerdan cuando hablamos de que Pemex le debía a pequeños empresarios proveedores de servicios petroleros, Campeche y demás estados petroleros? Ya les está pagando ahora sí tanto lo que les debía del año pasado como de este. Es una buena noticia. Y esta ley de ingresos 2026 está facultando a Pemex y a sus empresas productivas adquirir un monto de endeudamiento neto de hasta 160.000 millones de pesos y una deuda externa de hasta 5.000 millones de dólares. Luego, el tema de consolidar una recaudación eficiente y responsable de ingresos de impuestos, que ha sido todo un tema por los evasores y por las leyes y candados que se han puesto, incluyendo la ley de amparo. Bueno, se busca mantener la sostenibilidad fiscal sin aumentar impuestos. Estos del IEPS fue una actualización, ya existían los IEPS. Fortalecer el gasto público productivo, particularmente en infraestructura, seguridad social, transición energética y proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico y la Comisión Federal de Electricidad. Recuerden que el Corredor Interoceánico inició el sexenio pasado y es justamente impulsar un canal de comercio internacional parecido al de el Canal de Panamá. Bueno, ahora sí vamos con el show. Durante la discusión en lo general, el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar estaba en la tribuna y se le interrumpió un montón de veces, alargó su participación, que tiene que ser de 5 minutos a media hora, y en un momento empezó a retar al diputado priista Rubén Moreira a que acudiera a la tribuna y debatieran. Una escena que recuerda pues justamente los empujones protagonizados por Alejandro Moreno del PRI y entonces senador Gerardo Fernández Noroña. Sin más, vamos a ver este momento que fue, digamos, el color de esta aprobación durante horas. ¿Por qué se molesta usted? Pero mejor venga aquí a debatir. Pues sí, mejor pida la palabra. O si quieres tú, Dorin. Si quieres son tú, tan amables, Moreira, le recordamos aquí? a las y los legisladores que no hay diálogo. Adelante, el orador, tú, por Dorin. favor. Tú también, No Moreira. hay diálogos, diputados. Moreira, ¿por qué no vienes hay aquí diálogos. a debatir la deuda del Estado de Coahuila? Adelante, por favor, al orador. Sí, aquí. Vente para acá para que pidas la palabra. Y tú también, Dorin, vénganse los dos. Los estoy invitando a debatir, que vengan a debatir. Bueno, ya cuando se acerca el diputado Rubén Moreira, que no hubo empujones como tal, pero pues sí hubo gritos, la transmisión de la Cámara de Diputados interrumpe el silencio, pero pues sí se ve como pues la bancada del PRI va a apoyar a Moreira. Y Alfonso Ramírez Cuéllar, quien tenía la voz en tribuna, pues continúa discutiendo, y ahí es donde pues toma la atención de los medios este tipo de enfrentamientos. También le llamaba a Dorin. Recuerden que Federico Dorin es de Acción Nacional y fue el que filtró en su momento los videoescándalos del 2005-2006. Pues ahí está el color de esta aprobación, luego de que ya venían desvelados por el aumento al IEPS y hoy les volvió a tocar una jornada
larga y extenuante, como decía la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán. Pues de eso que se registró el día de hoy en la Cámara, vamos con información del partido Morena, el Partido Verde también, porque hoy la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que José María Tapia, exdirector del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y cuya gestión ha sido señalada por irregularidades, no es militante de Morena. Entiendo que está en el Partido Verde. Eso dijo hoy al ser cuestionada sobre el tema en conferencia de prensa desde Hermosillo, Sonora, en donde se le preguntó por qué Morena está respaldando, por qué respaldó en su momento a José María Tapia. Tapia fue candidato de la alianza entre el Partido Verde, Morena y Partido del Trabajo para la alcaldía de Querétaro en 2024. Perdió, pero en ese entonces la candidata presidencial Claudia Sheinbaum lo promovió en un video que él difundió para su campaña, y en ese video José María Tapia, exdirector del Fonden, también le agradece a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum por su compromiso y por su respaldo. El día de hoy, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, destacó que el Consejo Nacional de este partido que recién se creó, este Consejo Nacional de Morena decidió crear recientemente la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, una comisión que se encargará de revisar los perfiles que se quieran afiliar a Morena y para que también revisen pues quiénes serán candidatos, candidatas en las próximas elecciones. Esta mañana nuestra compañera Romina Gándara le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum su opinión sobre el respaldo de Morena a José María Tapia a través del partido aliado El Verde. La presidenta celebró la creación de una comisión de Morena para analizar los perfiles que se van sumando. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana. Muy bien, y a propósito de las inundaciones, también sobre el tema de las inundaciones, como usted sabe, bueno, pues la oposición ha estado utilizando políticamente varios temas de esta tragedia, y uno de ellos pues es el caso del exdirector del Fonden en el periodo de Peña Nieto, José María Tapia, quien pues ha protagonizado varios escándalos, y pues él ha sido candidato de la izquierda. Morena ya tiene una comisión para analizar este tipo de incorporaciones, ingresos polémicos, pero pues el señor Tapia parece estar muy firme en el Partido Verde, y pues de él sobran varias fotografías con líderes nacionales del Verde, y preguntarle qué reflexión tiene sobre este tipo de incorporaciones y particularmente sobre el caso de del exdirector del Fonden. Bueno, yo creo que Morena hizo bien en formar esta comisión, que no dependa de una u otra persona invitar a alguien de otro partido a ser candidato, sino que pues lo revise una comisión y que la comisión pues de acuerdo a la historia de la persona tome la decisión. Yo creo que hoy hicieron eso en su consejo y pues me parece bien, yo creo. Para las próximas elecciones deberían de tener un mejor filtro y de que los candidatos, aunque sean coaliciones, no tengan este tipo de señalamientos. Pues a mí ya no me toca esa parte, pero me parece, sí puedo opinar, me parece muy bien que la actual dirigencia de Morena haya decidido, pues por personas que se han integrado, que a lo mejor debería de haberse revisado con mayor detalle, pues que ya no sea la decisión de el presidente, el secretario general, la organización o de solo el comité ejecutivo, sino una comisión que haga un análisis de quién puede ser candidato de Morena o de las coaliciones. Y hoy Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció en el mismo sentido desde Hermosillo. Vamos a escuchar qué dijo en conferencia de prensa. Aprovechar la oportunidad para informar que en el caso de esta persona, José María Tapia, quien en su momento fue titular del Fonden, no forma parte de Morena. Nosotros ya hicimos incluso un registro
en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena. Entiendo, como aquí señalas tú, que está en el Partido Verde Ecologista, pero sostengo lo mismo, que fue una decisión adecuada. Incluso lo planteaba hoy la presidenta en la mañanera, le preguntaron al respecto y planteaba también este asunto. Fue una decisión correcta el conformar la Comisión Evaluadora de Incorporaciones, que va a tener que evaluar en su momento. Estamos hablando de una instancia, insisto, que no existía en el pasado y que hoy existe bajo la clara línea de que tenemos que evaluar realmente si eso realmente suma a nuestro movimiento. Nosotros venimos, y eso sí lo digo, de la posibilidad de ampliarnos, abrir Morena y el movimiento que encabezó el presidente López Obrador para poder triunfar. Si nosotros hubiésemos actuado de manera sectaria, hubiese sido muy difícil poder ganar. Entonces, se sumaron muchas mujeres y hombres que venían de otras fuerzas políticas y eso por sí mismo no lo vemos como negativo, pero no significa que cualquier persona puede sumarse a nuestro movimiento. Hemos definido que sí hay que cuidar a Morena y que es una exigencia válida, legítima de la militancia. Eso nos llevó a conformar esta comisión y esta comisión tendrá bastante chamba. Tiene que ver con esto, tiene que ver con evaluar qué conviene, no porque yo me sumé aquí, yo me sumé allá, no se tiene que evaluar si llegado el momento. No, digamos, más allá de que se sume o no a Morena, que entiendo no es la intención, pero que llegada una alianza, si quisiera ser candidato o candidata, se tuviera que evaluar por esta instancia nueva dentro de Morena. Entonces ya no se queda como la decisión de uno, ni siquiera de la propia dirigente de Morena o el dirigente del Verde, no, hay una instancia que nosotros definimos y que tiene la tarea de actuar con apertura, sí, sin sectarismo, sí, pero cuidar a Morena. Entonces, tener ese punto de equilibrio que en algún momento consideramos debió haber existido. ¿Por qué había tantas críticas, tantos cuestionamientos a Morena por respaldar a través del Partido Verde a José María Tapia, exdirector del Fonden? Bueno, porque en el periodo que dirigió este fondo entre el 2013 y el 2016, pues fue motivo de escándalos como un viaje a Las Vegas, del que nos darás más detalles, Dul, pero también este Fonden pues estuvo caracterizado por manejos irregulares. Arrastraba en 2020, cuando desapareció, unos 21,000 millones de pesos de pasivos, esto de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fueron analizadas en ese momento, en el 2020, por Sin Embargo. Además de eso, pues también la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades durante la gestión de Tapia al frente del Fonden. La auditoría detectó deficiencias en los procedimientos de contratación y en la ejecución de trabajos, así como pagos indebidos de dependencias públicas a empresas contratadas para servicios de construcción o reparación de infraestructura. Así lo mostraron las cuentas públicas del 2014 al 2018, años en los que se registraron huracanes como Patricia y Odil, tormentas como Boris y los sismos de septiembre del 2017. Y una corrupción, Dur, que incluso desde la oposición, esta semana escuchábamos a senadores de oposición reconociendo que sí, el Fonden estuvo marcado por la corrupción. Sí. Aunque, pues, como siempre, los troles amplificando el mensaje en redes sociales de que si existiera el Fonden ya se hubiese solucionado todo el tema de las inundaciones. Quiero recuperar este texto de nuestro jefe de investigación Álvaro Delgado, publicado en septiembre de 2013 en la revista Proceso. Justamente hablábamos del tema de Las Vegas. Ya no me acuerdo, Rodolfo Salas, si te mandó a ti a Las Vegas o a mí. A ti. ¿A mí? Ok.
Quien sí fue a Las Vegas fue este personaje, José María Tapia Franco, en plena crisis de los huracanes Ingrid y Manuel. Ustedes recordarán todo el tema que ocurrió allá en Guerrero. Luego de ratificar que alertó con oportunidad a los gobiernos estatales y municipales de los riesgos que implicaban los fenómenos Ingrid y Manuel, la Segov reconoció que el director del Fonden, José María Tapia Franco, estaba fuera de México mientras varias zonas del país caían en emergencia. El subsecretario de Gobernación y vocero del gobierno de Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, confirmó que Tapia Franco, quien fue visto bebiendo y apostando en Las Vegas, regresó a México el 16 de septiembre de 2013 y estuvo en Acapulco cuando la tormenta tropical Manuel había ya provocado un desastre. Ahí está el tema de por qué Morena, a pesar de que apoyó a José María Tapia Franco en campaña, y hay fotografías incluso de la precandidata, de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum con este personaje, y los dos de Guinda, que es el partido de Morena, ahora lo están haciendo ver como del Verde, pues que también es una sanguijuela en cuanto a la coalición, pero pues le echan como lo feíto al Verde, como el del bigotito Carlos Marín, que también era del PRI, luego lo echaron al Verde para ver en qué apoyaba el movimiento. Sí, Duli, hay también Jorge Carlos Ramírez Marín, el legislador que se pasó al Partido Verde después de décadas militando en el PRI. Y hay información también sobre una iniciativa contra el fracking. Sí, hemos estado hablando como cuando se presentó el Plan de Petróleos Mexicanos 2025-2035, se incluyó un concepto llamado geología compleja, yacimientos de geología compleja, para ya no poner el concepto fracking, que fue prohibido desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que están planteando diputados y diputadas del propio partido fundado por el expresidente López Obrador, de Morena, pero también del PT, es presentar una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución para integrar justamente el concepto geología compleja, con el cual Pemex está disfrazando el fracking, para reiterar la prohibición del uso de esta técnica en la extracción de petróleo y gas en territorio nacional, particularmente en comunidades indígenas que ya presentan contaminación en sus arroyos y también en sus cultivos, como en Papantla, Veracruz, o bien en la cuenca de Burgos, en Tamaulipas. Esta semana se celebró un foro donde se contó con la presencia de representantes de estas comunidades de habla totonaca, de habla nahua, para compartir por un lado lo que ya está sufriendo Papantla, Veracruz, al norte de esta entidad, por el fracking, y los de la Huasteca Potosina diciendo: nosotros no queremos que nos pase lo que les está pasando ya en Papantla. Y ante la inminencia de este plan de petróleos mexicanos, que en su momento en un con todo les presentamos pues a pantallazo de este plan, como hablaban de esta geología compleja que es el fracking, que la presidenta Claudia Sheinbaum no ha negado que se vaya a explorar en algún momento para obtener gas y con ello disminuir la dependencia energética con los Estados Unidos. De esta idea habló Luca Ferrari, él es geólogo de la UNAM. Dijo en este foro que aun cuando los planes de Pemex y del actual gobierno tengan como objetivo recuperar la soberanía y seguridad energética, en especial ante la alta dependencia de gas fósil importado de Estados Unidos, este plan a 10 años solo tiene como objetivo producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo y 5,000 millones de pies cúbicos diarios de gas, lo cual es solo el 2.5% del consumo de gas que tuvimos en 2024. Lo que está queriendo decir Ferrari es que no alcanzaría a cubrir ni siquiera la actual demanda a costa de los impactos en la salud de las comunidades. También les planteaba esta balanza. Si bien queremos como país tener seguridad energética y soberanía frente a la alta dependencia de este gas que nos envían de Texas, buscar y extraer gas a través del fracking pues daña el derecho al acceso al agua y al territorio y sobre todo a la salud. Y Ferrari está diciendo que aún haciendo esto pues solo se haría el 2.5% del consumo de gas.
Ante ello, el diputado Manuel Vázquez, que es de Morena, explicó que esta iniciativa va a buscar adicionar los párrafos séptimo y octavo del artículo 27 de la Constitución, el cual va a establecer lo siguiente. Ahí van a meter el tema del yacimiento complejo para que pues justamente también se hable de fracking, aunque ya no lo quieran plantear con esa palabra. Queda prohibido al Estado y los particulares realizar actos de investigación, exploración y cualquier alteración de la geología compleja o explotación de yacimientos de hidrocarburos o gaseosos no convencionales mediante fracking o cualquier otro método de estimulación con efectos equivalentes. Aquí también están metiendo cualquier método parecido. El Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta prohibición y adoptar las medidas necesarias para prevenir, vigilar y sancionar su incumplimiento. Si se aprueba esta modificación al artículo 27 constitucional, esa parte del Plan Petróleos Mexicanos donde habla de una posibilidad de explorar vía fracking sería ilegal. Vamos a escuchar a dos representantes de comunidades. Uno, lo que ya implica los daños del fracking y dos, lo que no quieren que le suceda. Fermina Pérez es habitante de Papantla, compartió en el foro celebrado en la Cámara de Diputados que a la par de la entrada del fracking en 2010, ahí en Papantla, la actividad de Pemex les ha contaminado arroyos y parcelas de vainilla, naranja y otros cultivos que alimentan a las ciudades. Ante la falta de mitigación por parte de Petróleos Mexicanos, ha sido la comunidad la que ha tenido que sacar de su bolsillo para limpiar los arroyos y también para reforestar y que se filtre el agua de la lluvia para recuperar todo el arroyo seco. Vamos a escuchar a Fermina Pérez de Papantla, Veracruz. Nosotros vivimos diariamente, desde que soy niña, en ese campo minado, contaminado, al que al principio llamamos Progreso. ¿Qué más les puedo decir de lo que ya me antecedieron? Vivimos ya tiempos donde todas las actividades petroleras acabó el agua. Nuestros mantos acuíferos, nuestros pozos se han secado. Cuando empezó la actividad de fracking en el 2010, 2009, que buscaban si aún quedaban esas bolsas de gas. Entonces contrataron unas compañías que fueron a hacer detonaciones. Esa compañía creo que se llamaba PGS. Sin permiso de nosotros, con la promesa de que iban a pagar bien los daños, se metieron a nuestro territorio, a los campos, a las milpas, a nuestra zona rural donde están nuestras casas, nuestros hijos. Empezaron a introducir mangueras, dinamitaron, se tronaron varias casas, jamás pagaron los daños. Nuestros pozos que alimentaban en los campos, en los sembradíos, en nuestros bosques, fueron secándose y fueron perdiéndose. Los arroyos se han secado. Entonces son esas grandes consecuencias de esas actividades de hidrocarburos. ¿Qué más les puedo decir con grandes contaminaciones que hay en parcelas? Que las parcelas son incultivables de varios compañeros, de varias comunidades. Nos hemos enfrentado ante un gran monstruo indiferente, Pemex, que visitamos, gestionamos, ya no que se nos recomponga, siquiera que pague tantitos daños, si es que se puede llamar de esa manera, pagar. Creo que no existe la palabra correcta. No debería existir, pero existe, ¿verdad? Pero no lo hace ni lo hará nunca porque no hay la intención. He aquí donde tienen la grande labor nuestros diputados que nos representan. Es muy fácil hablar aquí en las oficinas, pero es muy difícil vivirlo en campo diariamente, a cada momento, ¿verdad? Cuando nos hemos quedado sin agua en las comunidades, Remolino, yo soy del Remolino, se rompió una línea, contaminó todo el arroyo de donde nosotros abastecemos de agua, donde subimos con unas bombas a un depósito elevado para bajar a gravedad a todas las casas. Lo contaminó como en mayo, todo ese año no tuvimos agua. No te dicen, pues, ¿qué va a pasar? No lo limpiaron, tuvimos nosotros los campesinos que invertir en limpiar el pozo, quitar todas las áreas contaminadas
para tantito resarcir los daños. Sabemos que no, hasta hoy se sigue tomando agua de esa toma, de arroyo, porque no existe otro arroyo que alimente nuestra comunidad y comunidades más abajo que existen. Aquí Aregua Demetrio, a quien no había visto en el chat últimamente, gracias por comentar. En Coahuila denunciaron que los Moreira se adueñaron de terrenos en Ocampo cuando se venía el fracking antes de que llegara el expresidente López Obrador. Ahora, esto fue lo que ya vive Papantla, Veracruz, al norte de esta entidad. Y justamente venía leyendo una nota de Iván Sánchez, corresponsal de La Jornada allá en Veracruz, en el marco de las inundaciones. Dice, tras las inundaciones en la zona norte de Veracruz, distintas personas han denunciado que se han presentado derrames de hidrocarburos, por lo que piden el apoyo de Petróleos Mexicanos. En el municipio de Álamo, uno de los más afectados por el desastre, se reportó una fuga de uno de los ductos de Pemex a la altura del arroyo Citlaltepec. Justamente ella, Fermina, informaba sobre cómo han contaminado varios de sus arroyos y cómo ellos han tenido que con su propio dinero resarcirlo porque Pemex no los apoya. Ahora, por el lado de la Huasteca Potosina, también en su momento les presentamos una entrevista con un activista allá que pues justo nos compartió lo que dijeron las comunidades indígenas de la Huasteca Potosina para decir no al fracking, porque está contemplado en el plan Pemex 2025-35 esa zona. Hermelinda Vázquez, originaria de San Martín, Chalchicuautla, San Luis Potosí, reclamó que ahora Pemex le cambió el nombre al fracking a geología compleja. Es por eso que esta iniciativa de los diputados de Morena y PT ya incluye ese concepto para que sea ilegal. Y además dijo que aunque son indígenas y tienen derecho a la consulta, el INPI, que es este Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dice que solo es un rumor que va a haber fracking en esa zona. Pero ella dice, no queremos llegar al daño registrado en Papantla porque nosotros vivimos de la tierra, es decir, de los cultivos. Escuchémosla. Hasta el momento nosotros como comunidades indígenas no se nos ha consultado, pero ya está latente el fracking en nuestros territorios. Nosotros tuvimos una reunión con el delegado del INPI, donde también le comentamos nuestra postura contra el fracking. Y lo que dijo él, de que se preocupan, son rumores. ¿Cómo? Está publicado, salió publicado el día 5. Y él dice que no es cierto, que no nos dejemos llevar por rumores. Lo invitamos a una marcha que se hizo en nuestra Huasteca, en San Pedro, San Antonio. No se acercaron. Quiere decir que el INPI no está de acuerdo con nosotros los indígenas, no nos va a defender. Y nosotros como comunidades indígenas estamos organizándonos para detener lo que es el fracking, porque nos perjudica. Nosotros como organización civil, ¿qué es lo que hacemos? Sensibilizar, concientizar a nuestras autoridades comunitarias, porque solamente así vamos a detener ese tipo de proyectos que nos amenaza, no solo a nosotros como personas, no solamente a nuestro territorio, sino también a nuestros recursos naturales. Como escuché a todos estos compañeros que están aquí, que dicen las afectaciones que ya tienen los de Papantla, Veracruz, nosotros no queremos llegar a eso. Nosotros, la Huasteca Potosina, tiene grandes recursos naturales, es turística, pero lamentablemente si nosotros permitimos que llegue el fracking, se va a acabar toda la belleza natural que tenemos. La Sociedad Civil México, una organización afín al empresario Claudio X González, anunció su interés por presentar una iniciativa de reforma electoral para la que recabará firmas ciudadanas. ¿Quiénes están detrás de la Sociedad Civil México? Les damos los detalles en este Con Todo. Bueno, pues hablemos de la agrupación Sociedad Civil México. La semana pasada les anunciamos que su representante, Ana Lucía Medina, junto al empresario Claudio X González, anunciaron que iniciarán una campaña para recolectar 130,000 firmas que el INE solicita para que puedan presentar
al Congreso una iniciativa ciudadana de reforma electoral. Pues desde ese anuncio se hizo el 8 de octubre, la semana pasada, y este 13 de octubre, es decir, el lunes, ya iniciaron la gira para recolectar firmas, iniciaron en Guadalajara, en Jalisco. Bueno, pues en ese contexto es que les damos detalles de quién encabeza este grupo, Sociedad Civil México, y cómo siguen insistiendo en nombrarse ciudadanos libres de la interferencia de los partidos políticos, pero aún en sus publicaciones más recientes en redes sociales muestran abiertamente su apoyo principalmente al Partido Acción Nacional. También esta agrupación Sociedad Civil México sigue llamando a la unión entre partidos de oposición, aun cuando esta alianza entre el PAN, PRI y PRD pues se caracterizó desde el 2022 por derivar en fracasos electorales. Y hacemos este recordatorio porque tienen como antecedente nada más el año pasado, que en 2024 la candidatura presidencial, pues al final fue la de Xóchitl Gálvez, la candidatura del PAN, PRI y PRD, en un proceso que este grupo, la Sociedad Civil México, defendió como un proceso ciudadano, pero en realidad recuerden que no se realizó la consulta ciudadana que habían prometido para elegir a la candidata. Al final fueron las cúpulas del PAN, PRI y PRD quienes decidieron que Xóchitl Gálvez, ex senadora panista, sería la candidata. Sociedad Civil México es una de las impulsoras de la Marea Rosa. Describe a estas movilizaciones a las que ha convocado en los últimos años, desde el 2022, como un logro ciudadano que obtuvieron después de presionar a los partidos políticos. También aseguran que fue un logro que ellos obtuvieron por presionar a los partidos el que no avanzara la reforma electoral que propuso en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador. En el video que compartieron la semana pasada en conferencia de prensa, cuando anunciaron su iniciativa para recolectar estas 130,000 firmas que se llama Salvemos la Democracia, describieron de esta manera la presión que ejercen a los partidos. Expusieron, en 2024, cuando las elecciones se acercaban, presionamos a los partidos de oposición para que abrieran sus puertas a los ciudadanos. Y entonces llegó el dilema, tomar postura o callar. Algunos pensaron que apoyar una candidatura fue un error, pero callar hubiera sido peor. La Marea Rosa no nació para ser espectadora, sino para defender la democracia frente al uso faccioso del poder. En esta presentación, les decía, estuvo Claudio X González y Ana Lucía Medina Galindo. Ella encabeza Sociedad Civil México y se afilió al PAN en mayo del 2025. Desde ese año y hasta 2008 fue diputada local de Michoacán con el PAN y candidata al mismo cargo en 2011. En esta presentación que se realizó recientemente, a diferencia de otras iniciativas que ha impulsado Claudio X González, no acudieron representantes de sus asociaciones civiles aliadas como el Frente Cívico Nacional. ¿Por qué? Porque los integrantes del Frente Cívico Nacional ahora están buscando crear un nuevo partido que se llama Somos México. Y en esta asociación, en esta agrupación, trabajan los experredistas Guadalupe Acosta, Emilio Álvarez y Casa, Carlos Navarrete, los expanistas Gustavo Madero y Fernando Belauzarán. También en Somos México ahora trabaja Edmundo Jacobo Molina, él que fue secretario ejecutivo del INE durante la gestión de Lorenzo Córdoba. Por eso es que a esta presentación de la iniciativa que llaman Salvemos la Democracia, pues no acudieron representantes de esta organización, solo estuvo Ana Lucía Medina y Claudio X González. Durante esta presentación, también Ana Lucía Medina convocó a la que llamó la Fuerza Cívica Opositora a sumarse para la recolección de firmas. Vamos a recordar qué dijo en esa ocasión, porque
se refiere a los partidos políticos opositores. ¿Qué tan abiertos están o no a sumarse? Vamos a escucharle y regresamos. Nosotros queremos que esta iniciativa tenga el carácter de ciudadana. Estamos ejerciendo un derecho que nos da la Constitución y en ese sentido queremos que cumpla los requisitos que marca la legislación y queremos que entre por esa vía, con el carácter ciudadano. Por eso vamos a recabar 130,000 firmas de ciudadanos. Están todos invitados a firmar nuestra iniciativa, pero no es una iniciativa de partidos políticos. Evidentemente, cuando esta iniciativa llegue a la Cámara de Diputados, pues veremos si los partidos políticos apoyan estos 5 principios que nosotros consideramos irreductibles en una reforma electoral. Así es que queremos que conserve ese carácter de ciudadano. Vamos por 130,000 firmas y la presentaremos ante la Cámara de Diputados, el grupo de ciudadanos que representaremos a esos 130,000 voluntades, que ojalá sean muchísimas más. Bueno, ya escucharon. Aseguran que van a buscar las firmas y ya si logran juntarlas y llegar al Congreso, pues no cerrarán las puertas a los partidos opositores. De hecho, algo que llama la atención es que la recolección de firmas inició este 13 de octubre en Jalisco, uno de los estados que no es gobernado por Morena, que gobierna Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué llama la atención? Porque Claudio X González llamó en distintos momentos en años anteriores a Movimiento Ciudadano a sumarse a la alianza PAN, PRI y PRD. De hecho, en el 13 de octubre, cuando estuvo en Guadalajara, en una reunión a la que asistieron empresarios y de acuerdo con un comunicado que difundieron también integrantes de la sociedad civil, Claudio X expuso lo siguiente: Jalisco es uno de los pocos que no es gobernado por Morena, y eso lo hace clave para preservar las reglas democráticas. Por eso quisimos iniciar aquí la recolección de firmas. Confiamos en que Jalisco aportará miles de ellas. Y ahora hablemos de esta relación que abiertamente han tenido la sociedad civil México y otras organizaciones afines a Claudio X González con partidos políticos, respaldando a partidos políticos. En octubre del 2022, la agrupación Sociedad Civil México conformó el bloque llamado Unidos. Además de esta agrupación de Sociedad Civil México, estaba el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, UNE México, Unidos por México y Sí por México. La organización con la que se convocó en 2021 a la alianza Va por México del PAN, PRI y PRD. De hecho, estamos viendo aquí una imagen del 2022, octubre del 2022, cuando se anuncia el bloque Unidos. Está hasta el lado derecho Ana Lucía Medina, está también Claudio X González, está Gustavo de Hoyos, porque él estaba fomentando esta alianza a través de Sí por México, y también integrantes, ahí está Guadalupe Acosta, integrantes en ese entonces del Frente Cívico. En esa presentación, la dirigente de Sociedad Civil México, Ana Lucía Medina, que ahora impulsa esta otra iniciativa, Salvemos la Democracia, describió a este bloque Unidos como la ruta para arribar a una nueva etapa de organización ciudadana que permita lograr de manera más eficaz nuestras metas. Eso es lo que expuso. Destacó el carácter ciudadano de este bloque opositor, pero en ese momento ella militaba en el PAN. Su nombre, de hecho, aparece en la lista de afiliados que el INE transparenta y que está actualizada hasta el 2023. Es decir, estaba hablando del carácter ciudadano de esta sociedad civil en octubre del 2022, cuando ella hasta 2023 aparecía en la lista de afiliados, de afiliadas del PAN. Y todavía hasta los últimos meses del 2024, pues bueno, Sociedad Civil México convocaba a reuniones con el otro membrete de Claudio X González, que es Sí por México, pero ya esta última iniciativa que se presentó ya no estaba su logo en esta invitación. Esta alianza pues ha significado un fracaso electoral. Recuerden que después de las votaciones del 2024 el PRD perdió su registro a nivel federal
y en comparación con el 2018, menos personas votaron por las candidaturas del PAN y el PRI para la presidencia, diputaciones y senadurías. Además de que estos partidos pues perdieron gubernaturas y presencia en los congresos locales. Nada más pongamos el ejemplo de el PRI. En 2021, el primer año que compitieron en alianza, el PRI perdió 8 de los 12 estados que gobernaba. Perdió en Colima, Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. En 2022, todavía en alianza, perdió Hidalgo y Oaxaca. Y en 2023 dejó de gobernar el Estado de México, uno de sus principales bastiones. Ahora solo gobierna en Coahuila y Durango, mientras que el PAN en 2018 gobernaba en 11 entidades, ahora encabeza solo 4, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Y no solo eso, en estos estados, en 2024, Xóchitl Gálvez, su candidata presidencial, solo ganó la mayoría de votos en Aguascalientes, mientras que en Querétaro el PAN perdió la mayoría en el Congreso. Aún con esta falta de resultados electorales, los mensajes que Sociedad Civil México ha compartido en sus redes sociales durante los últimos años dejan claro su llamado a competir en conjunto y les decía sus simpatías por el PAN. Miren, esta es una de las imágenes que comparte Sociedad Civil México en sus redes abiertamente desde el 2022, pues llamaban a la alianza PAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, y pues no se concretó con Movimiento Ciudadano, pero sí es algo que han impulsado. También para ejemplificar pues cómo no esconden su simpatía al PAN, en 2022, si ustedes revisan su canal de Telegram, pues publican desde entonces imágenes donde comparan la estrategia de seguridad del expresidente López Obrador con la de Felipe Calderón, y también invitaciones a foros virtuales a los que han invitado a el expresidente Vicente Fox, también a Xóchitl Gálvez. Incluso hasta este 2025 siguen respaldando abiertamente desde sus redes a políticos del PAN. Solo esta semana compartieron en sus redes, ese mensaje que estamos viendo es de septiembre del 2025. Ahí están llamando a la bancada del PAN a mantener en sus filas a la diputada María Elena Pérez Yaén Cermeño. La están describiendo como una opositora, que el PAN no deje fuera a quienes sí representan a la ciudadanía y no a las cuotas de partido. Necesitamos una voz como la de María Elena. Esto es un mensaje del 17 de septiembre. Esta semana compartieron intervenciones de la legisladora del PAN, Lili Téllez, y como pueden ver, pues dice el valeroso mensaje de Lili Téllez, estamos contigo, Lili Téllez, abiertamente un respaldo a legisladoras del PAN. Ese apenas fue esta semana. Sí, ese fue el 15 de octubre, es decir, pues a una semana de que anunciaron su iniciativa, su búsqueda ciudadana para presentar esta reforma electoral. Y hay también que recordar que desde noviembre del 2022, cuando Sociedad Civil México convocó a la primera concentración de la Marea Rosa en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México y que se replicó en distintas entidades, pues se enfocaron mucho en asegurar que era un movimiento alejado de los partidos políticos, aunque en esa movilización vimos a los representantes de los partidos PAN, PRI, PRD, vimos a exconsejeros también electorales, exfuncionarios electorales, pero aunque se promovió así esta manifestación como libre de partidos políticos, ya tiempo después se supo que desde antes de esta movilización ya se estaban reuniendo con partidos políticos, ya estaban pidiendo su respaldo y hasta mucho después, hasta mayo del 2024, es cuando reconocen que sí, que nunca fueron neutrales y que siempre estuvieron a favor de apoyar a los partidos de oposición. Vamos a recordar
que nos dijo en entrevista en mayo del 2024 Amado Avendaño, entonces representante del Frente Cívico Nacional. Esa reunión se llevó a cabo en el Auditorio Valentín Campa del PRD en Monterrey 50, en la tarde del 26 de octubre del 22. En esa mesa la encabezamos, estábamos sentados ahí, estaba Guadalupe Acosta Naranjo, Cecilia Soto, estaba René Arce, estaba yo, Fernando Belauzarán, Ana Lucía Medina, y abajo estaba, por ejemplo, Beatriz Paredes, estuvo Lía Limón, no recuerdo si Santiago Krill estuvo en esa, creo que Santiago no llegó a esa, pero revisando el video podemos ver quiénes están ahí. Es una transmisión en vivo y fuimos nosotros quienes iniciamos esa movilización. Acordamos con los partidos políticos que sí podían participar, pero que tendrían que ir hasta atrás, que ellos iban a ser los últimos que iban a salir. Básicamente nosotros los de Unidos fuimos los convocantes a esa reunión y de hecho en esa reunión también estuvo Claudio X González. En la primera lo convocamos a esa reunión porque ya estábamos conformados como Unidos desde el 11 de octubre y esta reunión fue el 26, justamente 15 días después. No, siempre nos hemos reunido con ellos. Ajá. La primera vez que nos reunimos con ellos fue tengo buena memoria, el 7 de marzo del 2022 empezamos una ronda de visitas a los comités ejecutivos de los partidos, porque lo que les estamos exigiendo desde ese momento es que pensaran en abrir a la participación ciudadana la elección de sus candidatos. Bueno, así es como reconocieron que se reunían con los partidos políticos desde marzo del 2022, meses antes de que convocaran a esta movilización de la Marea Rosa, la primera gran movilización de la Marea Rosa. Bueno, este movimiento también se concentró en el Zócalo en febrero del 2023 y en otras ciudades del país para oponerse a la propuesta de reforma electoral del expresidente López Obrador. Un año después, en 2024, en mayo, cuando la Marea Rosa apoyó abiertamente a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y al candidato de la oposición en la Ciudad de México, Santiago Taboada, Ana Lucía Medina, cabeza de la Sociedad Civil México, insistió todavía en el carácter ciudadano del movimiento. Vamos a escuchar qué dijo en ese momento Ana Lucía Medina en mayo del 2024. ¿Por qué esta insistencia de seguir mencionándose como ajenos a los partidos cuando, bueno, tenemos el ejemplo de usted, Ana Lucía, y Fernando Belauzarán, que han hecho carrera en el PAN, y también esta minuta que se revela hace poco de cómo desde el 2022 ya se hablaba de que las movilizaciones no fueron espontáneas, había ahí una participación, al menos de Acción Nacional, pues convocando, ¿no?, a estas movilizaciones. ¿Por qué esta insistencia de decirse apartidistas e incluso en sus recomendaciones que nos comparten, ustedes mencionan, evita llevar propaganda de cualquier partido político? ¿Por qué esta insistencia de no mostrarse ya abiertamente con los colores PAN, PRI y PRD si están abanderando pues ya sus candidatos a la presidencia y a la Ciudad de México ya en esta movilización del 19 de mayo? Eso en primer lugar, por favor. Déjeme, le apunto porque sí. Pero ya dio chance. Venga. Pero es que, sí, no, en lo que a mí respecta, pues yo llevo sin participación partidaria desde 2021 y soy ciudadano en ejercicio de mis derechos. Y esto lo está convocando la sociedad civil, y estas decisiones que tomamos como sociedad civil y acá son al margen de las direcciones partidarias, al margen de cualquiera, y eso pues no podrán demostrar lo contrario porque sería una mentira. Estas decisiones son autónomas de parte de la sociedad civil. Que hayamos tenido participación partidaria, pues es un derecho ciudadano, pero desde hace 3 años, desde 2021, yo no tengo participación partidaria en los órganos de dirección ni nada de eso, y eso también por algunos otros compañeros
que llegaron a militar en un partido o está, que insisto, es perfectamente legal, legítimo, constitucional hacerlo, pero no estamos engañando a nadie. Las decisiones las toma la sociedad civil, organizaciones civiles, al margen de la decisión de los partidos. Y no vamos a decir otra cosa porque no vamos a mentir. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y de hecho le agradezco mucho a Sin embargo que le ha dado mucha cobertura justamente a mi labor como legisladora en el pasado. Y claro, en este esfuerzo de Unidos habemos personas que hemos tenido o tienen o tuvieron o tendrán militancia o preferencia por algún partido político, pero como bien lo dice Fernando Belauzarán, nuestra agenda es ajena a la de los partidos políticos y en ocasiones coincidimos con ellos para una construcción común. Como lo dijo Fernando Belauzarán, nuestra calidad de ciudadanos nadie nos la puede quitar, porque está establecida en la Constitución y en ese sentido seguiremos trabajando por el futuro democrático de nuestro país y no nos limita nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro futuro, más que el compromiso por nuestra nación. Bueno, con estos antecedentes es que la Sociedad Civil México, como se llama esta agrupación, está buscando recolectar firmas para llevar al Congreso su propuesta de reforma electoral. Esa es la información. Dul, esta semana iniciaron en Jalisco. Estaremos ahí al pendientes de cómo va este movimiento, ahora solo con Sociedad Civil México y Claudio X González. Pues ahí está, la otra vez te decía, pues cómo algunos abandonaron el barco de Claudio X y se fueron hacia otros intentos de partido, pero va a estar bueno este nuevo sistema partidario en el marco de la reforma electoral, que por cierto siguen estas audiencias públicas en algunos estados y ya cuando culminen en diciembre es cuando ya va a empezar a discutirse en diputados y senados. Nos vamos al cierre, Mon, gracias por continuar con nosotras esta noche. Como habíamos adelantado al inicio, el día de mañana, 18 de octubre, en varias ciudades de Estados Unidos van a volver a repetir esta manifestación masiva en varias ciudades contra el mandato del presidente Donald Trump, llamado No Kings, No Reyes, pues esta será la segunda ocasión que lo hagan. La primera fue un día muy particular, su cumpleaños, a la par de que él se autocelebró con su desfile militar desangelado. Sí, Dul, esta manifestación de No Kings, pues se anunció durante esta semana y lo que reportaba el periodista Jesús García de La Opinión es que los organizadores dieron una conferencia virtual y ahí lo que explicaron fue, nos hemos preparado a fondo y hemos informado a la población de todo el país sobre sus derechos para que la gente esté preparada si se despliega la Guardia Nacional. No hay forma de que viole el derecho de las personas a protestar pacíficamente. Ese es el llamado que están haciendo desde la organización. Sí hay organizaciones internas y externas que intentan causar problemas, pero haremos todo lo posible para calmar la situación y garantizar la seguridad de este evento. Están anunciando que esperan más de 2,600 manifestantes el 18 de octubre. Sí, mañana. Mañana sábado, sí. Y hoy también veía que el gobernador de Texas, Gregory Wayne, también dijo que están pues ordenando el despliegue de la Guardia Nacional en Austin porque se prevé que habrá una gran cantidad de manifestantes. ¿Por qué está pidiendo el gobernador pues el despliegue de la Guardia Nacional? En línea con lo que ha dicho Trump, dice que está esta protesta asociada a Antifa, el grupo antifascista que, como les hemos informado, sí, pues Donald Trump asegura que que es un grupo terrorista, aunque no es una organización fija, son integrantes pues de distintas causas que se pronuncian contra el fascismo. Eso es lo que se sabe, Dul. Va a haber ahí un operativo de seguridad en Texas, pero desde los organizadores están pidiendo
recordar los derechos y pues defender el derecho que tienen a salir a manifestarse. Sí, ahí decía en inglés que la gente tiene el poder. En esta página, tal cual, nokings.org, ustedes pueden ver, dependiendo en qué ciudad estén, el horario del inicio de esta manifestación. Es el mismo día, sábado 18 de octubre, pero a distintas horas. Por ejemplo, en Marlinton va a empezar a las 2 de la tarde, tiempo local. Me voy hasta acá. En Weberville de California a las 10 de la mañana, me regreso al este. Williamsport a las 2 de la tarde, y así ustedes pueden ver esto en nokings.org. En el marco pues también de las amenazas que continúan de los agentes de ICE con deportaciones masivas a personas no autorizadas. Gerardo Meléndez nos dice, amarillo es el color que están convocando a usar. Pues tú vas a ir entonces. Mira, me adelanté. Es un llamado. Partido Verde, tú vienes de No Kings. Sí, estoy haciendo el llamado a protestar desde donde podamos. Pues sí, segunda protesta contra Trump en 9 meses de mandato. Gracias por habernos acompañado este día y también toda la semana. En mitad de mes hubo quincena, nos ganamos ya la chuleta. Es momento de ir a descansar. Gracias a Ilse García y a Dud Mata aquí en Operaciones. Gracias, Mon.通过这些大数据的这个分析，我们可以持续的去优化我们生产作业过程当中车辆的优化，然后我们整个生产运营过程当中管理的方面的一些优化。